Testimonio de la hermana Adelaida García. Ustedes saben que había un shutdown de los Estados Unidos. El gobierno federal estaba todo paralizado. Y mi hijo trabaja en Alemania con el gobierno federal y no estaba trabajando. Así que yo oraba por todos los empleados federales, ¿verdad? Y yo decía, ay padre, ¿cuándo esto se va a acabar? Entonces un día yo le dije, no, tú sabes cuándo esto se va a acabar. Y tú sabes que mi hijo necesita trabajar y él le encanta su trabajo. La esposa estaba trabajando porque trabaja en el hospital, pero él no estaba trabajando. Y cada vez me decía, ay, pero tú me dijiste hace una semana atrás que esto se iba a acabar. Yo sigo orando, padre, eso va a terminar cuando tú digas, no cuando yo diga, ni cuando nadie diga. Pues mire, gloria al Señor. Entonces después no le iban a pagar. Pues mire, para la gloria de Papá Dios, ya está trabajando y todo ese mes que estuvo en la casa le van a pagar. Y yo digo, Padre, gracias, tú eres grande y todopoderoso. Y la gloria es para ti. Toda la gloria es para Jesús. Amén. Amén. Y amén. Fíjense cómo el Señor opera aún en los asuntos más consuetudinarios de la vida. El Dios es un Dios que nos apoya, y de eso va a tratar la lección de hoy. Cómo Dios está con nosotros. Amén. Hermano, que el Señor los continúe bendiciendo. Vamos entonces a comenzar la lección de hoy, que tiene que ver con la idea de que Jehová es mi pastor. ¿Qué significa eso? Entonces, para entender esta idea tan íntima y tan cercana a nuestra vida, el mejor pasaje bíblico que podemos utilizar para eso es el Salmo 23, muy conocido de todos nosotros. Yo creo que casi todos nosotros nos sabemos ese salmo de memoria. La hermana Adelaida nos dio un testimonio acerca de cómo en esta circunstancia que ha estado el gobierno de Estados Unidos, del cierre, cómo el Señor vino a socorrer a la familia. Porque en verdad, aunque uno dice, bueno, alguno está trabajando, esto se va a resolver en algún momento, pero siempre crea una incertidumbre y un poquito de ansiedad. Y así como esta circunstancia de la cual ella dio testimonio de cómo Dios intervino en su familia, pues el salmista David hace muchos años, cuando escribió este salmo, estaba inspirado por esa experiencia del Dios que nos socorre en todo momento, y lo hace sin condicionamiento, y lo hace sin que nosotros tengamos que pedírselo, aunque no está mal que lo pidamos, porque al pedirlo estamos haciendo un acto de reconocimiento de que Dios es el dueño de nuestra vida. Y es algo maravilloso cuando podemos decir eso, que Dios es el dueño de nuestra vida. Así que este Salmo 23 se pudiera dividir en 4 componentes. El primero sería la provisión y el descanso, que serían los versículos 1 y 2. Segundo sería la guía y la restauración, que sería el versículo 3. El tercer componente sería la protección y la presencia, el versículo 4. El cuarto componente sería el honor y la esperanza eterna, versículos 5 y 6. Yo voy a hacer unos cuantos comentarios sobre estos diferentes componentes y después le voy a pedir a los hermanos que me reaccionen y digan también su interpretación, su sentir y su experiencia. Así que, en primer término, cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, la experiencia de que a uno le falte algo en la vida es una experiencia triste y estresante. Pero él dice, nada me faltará. Posiblemente cuando él escribió este salmo estaba huyendo de Saúl, que lo estaba buscando para matarlo, y posiblemente no tenía muchos recursos a su alrededor para una vida normal. Pero él dice que nada le faltará. ¿Qué significa esto? Que cuando uno está en el camino de Dios, esa suficiencia de Dios, si uno piensa que Dios va a estar con uno y lo va a proteger y va a proveer, esa suficiencia de Dios es absoluta.
no es que me va a dar una ayuda, no, me va a dar lo que yo necesito para ese momento. Y por eso él dice, nada me faltará. Entonces también dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Bueno, ustedes saben que David era un pastor de ovejas. Una de las funciones más importantes del pastor de ovejas es proteger a sus ovejas. ¿Y de qué las protege? Bueno, las protege de los predadores. Porque los lobos están por ahí y a ellos les encanta la carne de oveja, ¿verdad? Es su predador natural. Entonces el pastor tenía que salir en defensa de sus ovejas. ¿Y qué tenía él para defender sus ovejas? Tenía su vara y su cayado. Era una vara, era un arma donde él de esa manera podía espantar los lobos, pero se enfrentaba a los lobos. Así que cuando él piensa en cómo lo está ayudando Dios y lo está protegiendo, está pensando en su propia circunstancia de él como pastor, cómo él protege sus ovejas, Dios lo va a proteger a él. Miren qué cosa maravillosa. Y dice también, en lugares delicados me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará. Está haciendo referencia también a la experiencia de cuidar las ovejas, que las ovejas cuando se pastorean, ¿qué es lo que se hace? ¿En qué consiste ese acto? En llevarlo a la pradera, a los lugares donde ellas van a poder alimentarse. Pero también tiene que llevarlo a un sitio donde haya agua. Fíjense como él dice, aguas, junto a aguas de reposo me pastoreará. Así que nosotros vamos a tener de parte de Dios una nutrición en todos los aspectos, pero no nos debemos olvidar que, como la experiencia que nos trajo la hermana Adelaida, es el pan físico, porque cuando se habla de que yo trabajo para adquirir mis alimentos, para sobrevivir. Dios nos va a proveer eso, pero también nos va a proveer una nutrición espiritual, los dos tipos de nutrición. A veces las personas vienen a la iglesia buscando unas ayudas, pues en la medida que se pueda se les da la ayuda, pero a veces cometen el error de que no es esa la ayuda más importante que ellos pueden recibir de Dios. Dios tiene un tesoro mucho más grande que darle, y es la nutrición espiritual. Nosotros tenemos la obligación de orientarlos en ese sentido. Más importante de los beneficios que usted pueda recibir de la iglesia es el beneficio espiritual de usted encontrar a Dios. Y cómo Él va entonces a darle todo lo que Él necesita en su vida. Y dice que va a ser en delicados pastos, no va a ser en un matojal lleno de ortigas. Así que cuando nosotros estamos en el mundo, una de las cosas que vemos alrededor nuestro es el bullicio. Por ejemplo, en San Juan, en el área metropolitana, uno sale a la calle y ya de salir a la calle se siente estrésico por el bullicio, por la gente que guían de una manera agresiva. Pues Dios no nos va a tener en ese ambiente a nosotros. Y si por casualidad caemos en ese ambiente, Él nos va a hacer sentir que no vamos a ser víctimas de ese bullicio y de esa ansiedad. Así que muchas veces nosotros como cristianos reaccionamos de esa manera. Nos sentimos ansiosos, nos sentimos que queremos hacerlo todo a la vez. Pero entonces tenemos que orar a Dios para que el Señor ponga en nuestro corazón la actitud correcta, porque Él no nos quiere en ese bullicio. Él nos quiere pastorear en aguas de reposo. Bueno, la segunda parte es la guía espiritual. Dice, confortará mi alma. ¿Qué significa el término confortar? Significa restaurar. A veces, en hebreo, eso significa devolver el alma a su lugar. En medio de las vicisitudes de la vida, de lo que es la vida en sí, que es logros, satisfacciones y alegría, pero de mucha vicisitud. No sé, nosotros ya hemos vivido toda una vida y sabemos que un gran componente de la vida es
enfrentarnos a unos retos. Y eso produce un poquito de conmoción en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y cuando eso ocurre, realmente, como que nos estamos saliendo de esos lugares celestiales en que Dios nos puso, ¿verdad? Cuando permitimos que eso invada nuestra vida. Entonces, Él dice, Él confortará mi alma. Él, en esa situación tan extrema en que se encontraba, posiblemente sintió lo que muchos de nosotros sentiríamos en el día de hoy al enfrentarnos a los problemas del diario vivir. Nuestra alma necesita ser confortada, necesita ser restaurada. Nuestra alma tiene que volver a su lugar, al igual que le corresponde. Como dice nuestra hermana Daida, esos lugares en que estamos con Dios. Y ahí es que tenemos que estar. Y Él nos va a restaurar a ese sitio. Así que esa es la promesa, en que vamos a tener perdón, sanidad emocional y renovación de fuerza. Después de haber sufrido, y también, pues después de haber errado, a veces cuando nosotros erramos en la vida, pues nos sentimos igual que cuando sufrimos por las circunstancias, porque el corazón de cristiano es un corazón sensible a eso, porque tenemos una conciencia que Dios ha puesto. El Espíritu Santo nos dice a nosotros qué está bien y qué está mal. Y si erramos, nos sentimos infelices. Entonces, en ese momento, ¿qué necesitamos realmente? Ser nosotros los que resolvemos el problema del error y del pecado, ¿no? Él dice, me guiará por sendas de justicia, que si alguna vez andamos en caminos de no justicia, Él nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, por el camino correcto, seguro y moral. La tercera parte es la protección y la presencia, que es el versículo 4, donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué es el valle de sombra de muerte? Representa los momentos de mayor peligro, enfermedad, dolor o crisis existencial. Yo les pregunto a ustedes, ¿en algún momento en su vida usted se ha sentido que está en un valle de sombra y de muerte? Yo me he sentido. ¿No? Hemos estado en ese valle, hemos estado ahí donde lo que veo es como tiniebla, como que no vemos una solución, donde el futuro se perfila de una manera bien oscura. Ese es el valle de sombra de muerte. Dice, ¿y qué dice? El que aunque ande en valle de sombra de muerte, donde cuando pensamos que el mundo se nos está cayendo encima, Él dice, no temeré mal alguno. Ahí podemos decir eso, no temeré mal alguno. Vamos a repetirlo todos. No temeré mal alguno. Aunque venga una flecha en dirección nuestra, no temeré mal alguno. No temeré, porque Dios está conmigo. Porque dice, porque tú estarás conmigo, tu varo y tu callado. Según el salmista usaba su varo y su callado para proteger a las ovejas de los lobos del campo, Dios tiene una vara y un callado para protegernos. Y ese enemigo que tiene una agenda en contra de nosotros, pues Dios se va a encargar de él. Ni siquiera somos nosotros. Dios se va a encargar de él. Y también eso es algo que hemos vivido como testimonio en nuestra vida. Así que Dios nos dirige y nos rescata. Y en cuarto lugar, el honor y la esperanza eterna, que está en el versículo 5 al 6. Dios es nuestro anfitrión y nuestro huésped. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos acoge. Dios nos trata, entonces utiliza el salmista aquí el pensamiento, la imagen, de cuando uno recibe a alguien en su casa. Por lo menos aquí en Puerto Rico, ¿sabe? Que nos gusta que la persona se sienta bien.
Usted le dice, quiero un juguito, quiero un café. Y nos gusta aderezar, eso se llama aderezar la mesa. Y si hay su comidita, muchas veces nos ofrece su comida, adereza de la mesa delante de mí. Y eso Él lo va a hacer, aunque nosotros tengamos muchos enemigos y no seamos la gente más reconocida o admirada o no perseguida en la comunidad. En presencia de esos angustiadores, Él nos va a recibir y nos va a preparar la mesa. Y unge mi cabeza con aceite. Eso de ungir la cabeza es un símbolo de honor. Cuando se unge la cabeza con aceite, en la cultura de esta época significaba honor y alegría. Honor y alegría. Para nosotros no significa eso, pero en esa época significaba. Por eso Él dice, unge mi cabeza con aceite. Que Él lo va a reconocer, no importa lo que las personas alrededor piensen o quieran hacerle, Él lo va a reconocer. Lo está tratando como un rey, como alguien importante, cuando posiblemente es objeto del menosprecio y del rechazo del mundo. Así hace Dios con nosotros. Eso es lo que hace en el día de hoy. Y cuando dice mi copa está rebosando, quiere decir que esta bendición que Él nos da, no nos la da restringida. No es que he hecho un poquitito en una copa para dártelo. Él le echa hasta que se desborda. Él no está con limitaciones de cuánto nos va a dar. Él nos lo da todo. Y esa fue la experiencia de David. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por larga vida. Entonces, sobre este último versículo, y también, si lo puede hacer, le viene la inspiración, quiero que la hermana Adelaide entonces nos haga sus comentarios. Vamos a llegar hasta allá entonces. Tú vas entonces a comentarnos sobre ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Como David era un pastor, dice, lo que yo he leído es que él ungía la cabeza de las ovejas porque así las moscas no se le entraban en los oídos y en la nariz y ellos se daban contra la pared porque les dolía mucho hasta que se mataban. Y Dios nos unge a nosotros y nos pone en gracia y en favor donde quiera que nosotros vamos. Si vamos a la oficina del médico, si vamos a la oficina del abogado, si vamos a donde quiera que nosotros vamos, la gracia y el favor de Dios va con nosotros, porque en el Nuevo Testamento, en Juan 10 dice que Jesucristo es nuestro pastor. ¿Verdad que sí? Él es nuestro pastor y no como el pastor Asal. El ladrón vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Pero para qué vino Jesús? Para que tengamos vida y vida en abundancia, porque dice el 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así mismo, porque amén. Un pastor podía perder la vida ante los lobos. Sí, sí. Él estaba dispuesto a eso. Sí, amén. ¿Ya? Ok, hermana Adelaide, muchas gracias. La misericordia de Dios está en medio nuestro. Nosotros somos los pastores, porque aquí en una iglesia cada hermano es pastor de su hermano, si lo vemos en términos de los roles. Sí. Así que como pastores vamos a hacer lo que hace un buen pastor. Amén. Dios los bendiga, hermano.